En la tranquila ciudad de Erie, Pensilvania, en el año 2003, un crimen notorio sacudió a la comunidad y dejó al país atónito. Hoy en esta compilación te traigo casos lamentables o increíbles que sucedieron en cocinas de diferentes lugares. El caso del Pizza Bomber es un ejemplo de lo extraordinario y lo retorcido que puede llegar a ser el mundo de los crímenes reales. A medida que profundizamos en este oscuro relato, descubriremos una historia llena de personajes excéntricos, un rompecabezas criminal y una resolución que dejó más preguntas que respuestas. Así que, bienvenido a la historia del Pizza Bomber. Todo comenzó en la tarde del 28 de agosto del año 2003, cuando Brian Wells, un hombre de 46 años y repartidor de pizza local, ingresó a la sucursal de la cadena de pizzerías Mamma Mia en Erie para hacer una entrega. El pedido parecía ser como cualquier otro, pero lo que Wells no sabía era que estaba a punto de embarcarse en un viaje infernal. Al llegar a su destino, Wells fue interceptado por un grupo de individuos que le ataron un dispositivo explosivo al cuello, amenazándolo con detonarlo si no seguía sus instrucciones. Le entregaron una nota que contenía las órdenes para un robo bancario y le proporcionaron una escopeta camuflada como un bastón. De esta forma, siendo forzado a llevar a cabo el robo. Wells, visiblemente aterrorizado, ingresó al banco y entregó una nota a los empleados que señalaba lo siguiente: si Brian no salía del banco con el dinero solicitado, la bomba estallaría. De esta forma anunciaba el robo y la presencia de la bomba atada a su cuello. Pero, a pesar de sus amenazas, los empleados del banco, desconcertados, demoraron en entregarle el dinero, hasta que finalmente le dieron $8,700 y Wells salió con tranquilidad del banco, pero la policía lo rodeó de inmediato. Las autoridades locales, al tanto del robo gracias a las llamadas al 911 de los empleados del banco, pronto comenzaron a rastrear el repartidor de pizza convertido en ladrón. Wells de esta manera fue detenido por la policía a su salida del banco, sentándose en el suelo con el dispositivo explosivo aún sujeto a su cuello. Este dispositivo comenzó a emitir ahora un sonido cada vez más fuerte mientras Brian imploraba por su vida, pero su súplica se extinguió en el instante en que la bomba estalló, mientras el escuadrón antibombas aún se encontraba en camino. En ese preciso momento, el evento era captado por las cámaras de televisión y su trágico fallecimiento se transmitió en directo. Tras la explosión, la investigación sobre el Pizza Bomber se volvió más compleja. Las autoridades locales, lideradas por el agente Jerry Clark del Departamento de Policía de Erie, comenzaron a desentrañar las pistas dejadas por los delincuentes. Entre las pruebas encontradas había cintas de audio y escritos que revelaban detalles sobre la conspiración. Una de las cintas de audio presentaba al propio Wells explicando que había sido forzado a robar el banco y que había personas que habían colocado la bomba en su cuello. Esto abrió un nuevo abanico de preguntas: ¿quiénes eran los cerebros detrás de este acontecimiento siniestro? ¿Por qué eligieron a Wells como su víctima? Las respuestas parecían estar enterradas entre engaños y misterios. Por otra parte, en el automóvil de Wells encontraron una nota sobre el lugar de la entrega que debía realizar, la cual era una torre de transmisión ubicada en medio de un bosque al que solo se podía acceder a través de un camino de tierra. Reúne a los empleados que tienen acceso a la bóveda. Tienes 15 minutos para conseguir $250,000. Era lo que precisaba la nota que entregó a uno de los cajeros del banco. Sin embargo, le comunicaron que no había forma de acceder a la bóveda y finalmente se retiró con solo $8,000 en su poder. De acuerdo con el testimonio de una persona, Brian no mostró agresividad hacia nadie y se mantuvo tranquilo. Aproximadamente 15 minutos después, fue detenido por las autoridades. Y de esta manera, las autoridades comenzaron a rastrear a los posibles sospechosos y pronto se centraron en una mujer llamada Marjorie Dale Armstrong, conocida en la comunidad por su historial criminal y problemas de salud mental. Ella había estado involucrada en el asesinato de su novio, James Roden, años antes y había sido acusada de quitarle la vida a su amante, Robert Thomas. Sin embargo, en el caso del Pizza Bomber, su participación no estaba del todo clara. Además de esta mujer, otros nombres surgieron como posibles cómplices, incluido Kenneth Barnes, un hombre con antecedentes penales, y William Rothstein, un ex maestro de escuela.
Entonces, a medida que se profundizaba en la investigación, se descubrieron conexiones entre estos sujetos, pero las pruebas sólidas eran escasas. Y a medida que avanzaba la investigación, se revelaron más detalles sobre una compleja conspiración que involucraba a múltiples personas, cada una con su propio conjunto de motivaciones y agendas ocultas. Se descubrió que el plan original incluía un plan para quitarle la vida a Wells y a su compañero de trabajo, Robert Pinetti, en un intento de reclamar un seguro de vida, pero la conspiración se tornó aún más oscura y laberíntica. Dale Armstrong, una figura central en la trama, argumentó que su papel era minimizado y que otros conspiradores, incluido Rothstein, tenían más participación de la que se les atribuía. Las tensiones de esta manera surgieron entre los implicados y las verdades se entremezclaron con las mentiras mientras los investigadores intentaban desenredar la maraña de engaños. Finalmente, en un juicio que capturó la atención de la nación, Marjorie y Kenneth fueron condenados por su papel en el asesinato de Brian Wells y por su participación en el robo del banco. Dale Armstrong fue sentenciada a cadena perpetua, mientras que Barnes recibió una condena de 45 años de prisión. Una de las teorías plantadas en el caso sugiere que Wells tenía conocimiento del robo debido a un previo contacto con los criminales. Testigos también afirman haber presenciado al repartidor abandonar la residencia de Rothstein el día anterior al suceso. Además, se ha destacado que el repartidor mencionó el asalto un mes antes, aunque según el FBI siempre había sostenido que no creía en la autenticidad de la bomba en su cuello. William Rothstein murió de cáncer antes de enfrentar cargos y todo parecía que se llevaría a la tumba a sus secretos. Sin embargo, durante una serie de entrevistas, Dale Armstrong admitió haber proporcionado los cronómetros de cocina utilizados para la bomba y también afirmó que Rothstein planeó el complot y que Wells había estado directamente involucrado en el plan, dando al parecer un fin a este caso tan revuelto que parecía no tener ninguna resolución o no tener ningún fin. Un día la fama y el estrellato, después el olvido y la muerte. Nada dura para siempre y este caso es la muestra clara de esto. Además, también nos muestra que algunas veces las personas a las que pensamos más cercanas y queridas no son lo que aparentan. Era un día común y corriente para Marina Kukol en San Petersburgo. Había salido un rato de su casa y estaba volviendo. No pasaba nada fuera de lo común ese 25 de julio del año 2020. Sin embargo, entró a su departamento y fue en ese momento en que todo cambió para siempre. Ella se encontró cara a cara con el horror. Según sus propias palabras, halló el cuerpo sin vida de su esposo Andy Cargrid con una jeringa clavada en el brazo. En vez de llamar a emergencias, decidió hacer otra cosa. Iba a hacer desaparecer el cuerpo. No quería que sus fans y el mundo entero se enteraran de la muerte tan desagradable de su ídolo. Por eso, le pareció que era una buena idea hacer en partes el cuerpo y ocultarlo. Todo esto tuvo lugar mientras el hijo que tenían en común estaba en el departamento. A Marina le tomó, según sus propias palabras, 4 días desaparecer el cuerpo. Para eso usó un cuchillo, un martillo y una sierra para metales, una fuente de plástico y una tabla de cortar. Una vez que todo estaba hecho, limpió a conciencia todo el lugar y distribuyó las partes de su marido por la casa. Especialmente las dejó en el congelador y en el lavarropas. Las partes del cuerpo que estaban en el lavarropas teóricamente las había puesto ahí para lavarlas y después esconderlas. Los pisos, las habitaciones y el living, cada sector de la casa estaba reluciente. Marina seguía publicando, por otra parte, en las redes sociales de su esposo. Estaba intentando hacer como si nada hubiera pasado, sin embargo, después de cierto tiempo ya no pudo sostener esto y se quebró. Llamó a una amiga que era abogada y le contó su historia. Dijo que cuando llegó y se encontró a su marido sin vida, no quiso que el mundo supiera que había fallecido por sobredosis y justamente por eso decidió hacer en partes el cuerpo, cortarlo y esconderlo. Sin embargo, a los investigadores no les terminó de cerrar esta historia. Los especialistas en asesinatos de la policía rusa iban a empezar a trabajar para averiguar qué era lo que había pasado con esta persona, con Andy. Y como si todo esto fuera poco, al revisar la vivienda donde sucedieron los hechos, los policías encontraron las partes del cuerpo del rapero guardadas en bolsas de plástico negras dentro de la heladera, pero descubrieron una cosa más.
cada parte del músico había sido cubierta con sal. Marina se convirtió entonces en la principal sospechosa del crimen y fue detenida, aunque no había pruebas concluyentes ya que todo había sido meticulosamente limpiado y no había pistas en ningún lado, ni en la casa ni en el cuerpo del músico. Sin embargo, también se especuló con que la detención fue para tener a la mujer más protegida, ya que temían que los fanáticos del rapero pudieran atacarla, ya sea porque la pensaban, como muchos, culpable del crimen, como también por haber realizado un acto tan brutal con los restos de quien había sido su ídolo. Después, luego de las últimas investigaciones, se sospecha que podría estar involucrado otro hombre en el crimen, ya que había marcas de manos de varón en uno de los antebrazos. Esto hace pensar que el rapero Andy Cartwright pudo haber sido agarrado con fuerza por alguien antes de perder la vida. De igual forma, muchos de los fans, como así también amigos cercanos del músico, aseguran que tuvo problemas en el pasado con el alcohol, pero no con las drogas, por eso no se cree en la versión de la supuesta sobredosis. Sin embargo, la viuda les dijo a los seguidores en las redes que en la cuarentena el hombre se había vuelto adicto. Los primeros resultados de la autopsia después arrojaron como resultado que no se había detectado la presencia de alguna sustancia en el organismo del rapero. Así que el misterio continúa abierto y aunque ahora Marina está libre, sigue pesando sobre ella la sombra de la sospecha, ya que para muchos todo indica que es la culpable. ¿Qué harías si, al abrir el congelador de uno de tus familiares, te encontraras con los restos de una persona? Una familia presuntamente originaria de los Estados Unidos tenía pensado acudir a visitar a un ser querido. Después de todo, eran fechas decembrinas y hacía un buen periodo de tiempo que no lo habían visto, por lo que viajaron desde un estado muy lejano hasta San Diego, en California. Querían pasar con él lo más que se pudiera, pues al parecer vivía solo. Eso implicaba la posibilidad de permanecer en Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. De manera que llevaron todo lo necesario para quedarse por al menos un par de semanas, como por ejemplo productos de higiene personal, cambios de ropa, accesorios, entre otras cosas. Por sorpresa de todos, la primera interacción que tuvieron no fue para nada forzada, sino al contrario, era como si solo se hubiesen dejado de frecuentar unos cuantos meses. El hombre se portaba de maravilla y se lucía como anfitrión. Siempre estaba al pendiente de lo que hiciera falta y no dejaba que nadie se acercara siquiera a servirse de comer. Él iba hasta el refrigerador, sacaba los alimentos y hasta preparaba el desayuno, comida o cena. Cada que podía, no dudaba en acercarse para cubrir lo que hiciera falta. Sin embargo, todo eso cambió el sábado 23 de diciembre del año 2023, poco antes de las 12 del mediodía. Y es que el Departamento de Policía de San Diego recibió una llamada. Supuestamente era el padre de la familia previamente mencionada, quien quería reportar un descubrimiento, los restos de una persona. De acuerdo con él mismo, los había encontrado luego de abrir el congelador de un ser querido para ver lo que tenía para hacer de comer, ya que había salido por un asunto emergente y los había dejado solos, por lo que elementos de la ley y el orden no tardaron en hacer acto de presencia en el domicilio, ubicado en Zion Avenue, para inspeccionarlo. Al hacerlo, efectivamente localizaron los restos de lo que, en teoría, era una mujer, por rasgos que aún podían distinguir. Una vez el presunto responsable regresó a la vivienda, los uniformados se encargaron de arrestarlo, por supuesto acusándolo por el delito de homicidio. Se desconoce si planeaba darle de comer a la familia los restos humanos, pero por la cercanía de las fiestas no se descarta en lo absoluto. Sin embargo, hasta la fecha es un crimen que sigue siendo investigado. Lo último que se dio a conocer es que la oficina del médico forense estaba analizando las posibles causas del deceso de la víctima y asimismo se compartió un comunicado a los medios de comunicación. Hallazgo de un cadáver al interior de un congelador en una residencia, esto fue el pasado viernes. Hoy los investigadores siguen buscando pistas precisamente para resolver este caso, tener más detalles. Aquí precisamente le informamos el fin de semana de este hallazgo que fue reportado por una familia que estaba de visita en San Diego, se hospedaba en la casa de un pariente ubicada sobre la calle Zion. Hasta el momento solo se sabe que se trata de los restos de una mujer, pero seguimos a la espera del reporte del médico forense para ver qué fue lo que pasó. Lo anterior
fue solo uno de los cientos de casos que ocurrieron en las fiestas decembrinas del año 2023, hablando alrededor del mundo, posicionándolo como uno de los años más sangrientos de los últimos tiempos. Para que te des una idea, tan solo en México, país del que soy originario, las fechas que se supone debían representar amor y unión dejaron cerca de 126 personas sin vida, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana. Uno de los más sonados, de hecho, en territorio azteca, específicamente en Tierras Regias, o de donde yo soy aquí en Monterrey, fue el de Nayeli Rosas, la mujer de 27 años de edad que fue localizada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la calle Mina, El Rosario, de la colonia Urbivilla del Real en el municipio de Juárez. Fueron autoridades quienes la descubrieron luego de que se les alertara sobre un posible feminicidio. El principal sospechoso y presunto culpable sería un hombre identificado simplemente como Daniel, de 32 años de edad, mismo que supuestamente era pareja de la víctima y con quien habría subido fotos a redes sociales poco antes de los trágicos hechos. Se dice que el sujeto, quien posteriormente fue capturado por uniformados, le clavó un objeto punzocortante a esta mujer en repetidas ocasiones sin motivo aparente. Y aunque me tenían podrido, esas fueron las palabras que Alexis Pachú mencionó a los agentes que lo detuvieron cuando estos le cuestionaron el motivo por el que había cometido tan atroz acto. El hombre de 46 años de edad tenía una muy mala relación con su padre, Atilio, de 83, por decirlo de algún modo, pues era más que eso, a menudo solían discutir por cualquier cosa. Era casi imposible que pasara un día sin que ambos pelearan, no podían convivir juntos y el carácter que tenían ya no ayudaba en lo absoluto. Por ello, Alexis decidió mudarse de casa. Aunque ya era mayor, no había sido obligado por su progenitor a marcharse, pero así lo hizo y quiso. Sin embargo, no se cambió demasiado lejos, digamos a unas 30 cuadras, en Valentín Alsina, una ciudad del partido de Lanús localizada en la zona sur de Buenos Aires, Argentina. Al contrario de lo que cualquiera podría llegar a pensar, no guardó distancia, pues debido a sus demás seres queridos se dice que iba y venía. Desafortunadamente, en todas y cada una de esas visitas, don Atilio no perdía oportunidad y aprovechaba para encararse con su descendiente. Era casi como lo hiciera voluntariamente o a propósito. Por lo anterior, el hombre comenzó a hartarse de la situación. No soportaba que, pese a ser visita, fuera tratado de una mala manera y, aún peor, que fuera su propio padre quien lo hiciera. Fue entonces que, en plena Nochebuena, Alexis decidió terminar con todo. Mas no fue a hablar con su padre ni mucho menos a pedirle disculpas por todo lo que había pasado, sino que fue a terminar con su vida. Cuando don Atilio se encontraba solo, su hijo aprovechó para ir a buscarlo y, antes de que pudiera mencionar una sola palabra para discutir de nueva cuenta, su primogénito tomó un cuchillo y se lo clavó en repetidas ocasiones. Por desgracia, no se quedó ahí la cosa. El enojo que tenía era tal que tomó una sierra y comenzó a hacerlo en parte, entre otras cosas también para deshacerse de las evidencias. Una vez terminó, colocó los restos en una valija de color negro. Por 3 cuadras, Alexis las arrastró por el barrio hasta que fue a dar a una plaza donde la dejó abandonada. Se cercioró de que nadie lo hubiese visto y tras hacerlo se dio a la fuga. Horas más tarde, el lunes 25 de diciembre del año 2023, hace 6 días de cuando estoy grabando esto, un vecino notó la presencia del objeto, el cual le pareció bastante extraño. Tenía la certeza de que algo no muy bueno se hallaba en el interior y por esa razón se comunicó con los servicios de emergencia 911. Ya que llegaron uniformados, abrieron la maleta y fueron testigos de una auténtica escena dantesca. Restos de una persona, la que claramente no sabían quién era y mucho menos el por qué había terminado de esta manera. Por dicha razón, los agentes llamaron a peritos forenses, quienes, al arribar y analizar lo encontrado, descubrieron que faltaba algo. Las manos, los brazos y la cabeza de la víctima no estaban, lo que, por supuesto, dificultó en demasía su identificación. De manera que la UFI número 6, con el fiscal Martín Rodríguez, le encargó la investigación a la bonaerense y fue gracias a ello que se realizó un seguimiento con distintas cámaras de seguridad de la zona. Las grabaciones arrojaron a un hombre al que posteriormente se identificó como Alexis Pachú, arrastrando la maleta por las calles de Valentín Alsina. En consecuencia, elementos de la ley y el orden se dirigieron al domicilio de don Atilio para preguntarle si conocía el paradero de su descendiente, pero en lugar de encontrarlo a él, hallaron a Alexis, quien no había huido y que en cambio estaba dormido.
abrazaba un arma punzocortante como si un osito de peluche fuese. Luego de que el hombre fue detenido por agentes, se inspeccionó la vivienda y se localizó lo faltante de la víctima, de lo que no estaba en la valija, quien no era nadie más que don Atilo. Una pierna y su cabeza se encontraban en el congelador del refrigerador. Asimismo, los brazos de don Atilo fueron descubiertos. Se encontraban al interior de una bolsa en el patio interno de la casa, junto a 6 cuchillos y un teléfono celular del hombre de 46 años. En cuanto expertos de la policía revisaron la evidencia, se sorprendieron al ver que los cortes los restos eran más que precisos, pues tenían casi cortes perfectos en las articulaciones. De forma que se cree Alexis aprovechó los conocimientos adquiridos en su carrera como chef para realizar la hazaña, si es que se le puede considerar como una hazaña, o para realizar este aterrador crimen. Ahora, el acusado deberá enfrentar un proceso por el delito de homicidio agravado por el vínculo. No conforme con quitarle la vida a su esposa, el llamado caníbal de Taxco decidió cocinarla. Era el 13 de enero del año 2018 en la ciudad de Taxco de Alarcón. Es una ciudad que está ubicada en el estado de Guerrero, al suroeste de la Ciudad de México. Magdalena, quien era madre de 2 y contaba con 28 años de edad, aquel día salió a trabajar muy temprano por la mañana. Como de costumbre, se desempeñaba como nutrióloga en un centro de salud y ya tenía tiempo laborando en dicho lugar. Todo iba tan bien que, como le iba a quedar tiempo libre, llamó a su mamá para comunicárselo. Quedaron de verse después de que Magdalena fuera a recoger a su hijo a la casa de su expareja, pues estaba separada. La última comunicación que la mujer tuvo con su progenitora fue alrededor de eso de las 5 de la tarde. Tras ello, nada. La nutrióloga dejó de responder mensajes y las llamadas no hacían más que ir directamente al buzón. Fue entonces que la madre Magdalena optó por reportar su desaparición con las autoridades. Lo primero que hicieron los agentes de la ley y el orden fue ir a casa de César, ex marido de la mujer, a donde se suponía iba a ir a recoger a sus descendientes. Al cuestionar a la familia del hombre, estos comentaron que sí, la desaparecida había acudido al domicilio, pero aseguraron se había ido a eso de las 10 de la noche, sin niños, y tras una fuerte discusión con su expareja. Por lo que, si bien se decidió explorar otras posibles líneas de investigación, se barajó la posibilidad de que César fuera sospechoso. 1, 2, 9 días pasaron y las noticias dejaron de aparecer. Ya no se tenía actualizaciones del caso y los uniformados parecían estar en un callejón sin salida, de modo que optaron por volver al inicio con el exmarido de Magdalena. Gracias a que consiguieron una orden de cateo, lograron revisar distintas propiedades, una de ellas ubicada en la calle Guadalupe, barrio Adobe. Ahí, la familia de César vendía pozole, y si bien los policías esperaban encontrar pistas sobre el paradero de la desaparecida, lo que hallaron fue mucho mejor, o bueno, dependiendo de qué lado lo veas, pudiera ser mucho peor. Pues los restos de Magdalena fueron localizados en ollas de peltre, se estaban cocinando en una estufa. Además, otras de sus partes estaban escondidas en bolsas dentro de un enorme refrigerador del negocio. El Ministerio Público fue el encargado de identificarlos y, una vez lo hizo, informó que las extremidades superiores e inferiores de la mujer eran las que se habían estado cocinando, mientras que lo que, por llamarlo de alguna manera, sobraba era todo lo demás del cuerpo. Pero cómo había perdido la vida Magdalena y verdaderamente César había sido el responsable. Las indagatorias y exámenes que se realizaron posteriormente se dedicaron a resolver los cuestionamientos. Una necropsia arrojó la nutrióloga había perdido la vida por asfixia por ahorcamiento y después había sido hecha en partes. César había sido el responsable, pero no había actuado solo, sino que su madre Silvia lo había ayudado. Sin embargo, pese a que el caso parecía estar resuelto, aún faltaba detener a los presuntos culpables. Por eso, la progenitora de César fue arrestada y sentenciada a 40 años tras las rejas por su labor de hacer en partes el cuerpo y cocinarlo. El anuncio de dicho logro fue emitido por el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja, pero aún faltaba la detención del presunto responsable, quien, a sabiendas de que era culpable, se las arregló para huir. Durante 4 años permaneció prófugo de la justicia, con todo y una alerta roja emitida por la Interpol, hasta que el 9 de julio del año 2022, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con la Guardia Turística de Tijuana y la Fiscalía de Baja California, lo arrestaron mientras se escondía en dicho estado. El apodado por medios de comunicación como el caníbal de Taxco, por fin
fin había sido capturado. Los esfuerzos que habían hecho colectivos feministas, familiares y amigos de Magdalena porque ésta tuviera justicia, por fin habían rendido fruto. Finalmente, y a finales de este año 2023, se dio a conocer la sentencia para César Gómez de 55 años de prisión. Ello por el asesinato y desmembramiento de Magdalena ocurrido en Taxco de Alarcón por allá del año 2018. Además, se le impuso la suspensión de derechos, el pago de una multa y la reparación de daño. Lamentablemente son feminicidios que siguen teniendo lugar en el territorio mexicano. Con toda la difusión que se dio en un video donde el tiburón Medina golpeaba a un empleado del Subway, cualquiera pensaría que este pasaría un buen tiempo tras las rejas. Sin embargo, para sorpresa de nadie, porque sí, de nadie, aquí en México fue puesto en libertad. Santiago, de 15 años de edad, había decidido meterse a trabajar durante el periodo vacacional de verano. Tenía la intención de, con su sueldo, ayudar a su madre a cubrir los gastos del hogar y otras necesidades. Entre sus primeras opciones siempre estuvo ingresar a un negocio de comida rápida. Afortunadamente para él, fue Subway quien lo contrató. Sí, la cadena de restaurantes norteamericana especializada en la elaboración de sándwiches y ensaladas, unas tortas muy ricas. Ya tenía, y no me está pagando, ya tenía algunas semanas y no le estaba yendo del todo mal para hacer su primer empleo. A decir verdad, lo estaba haciendo de maravilla. De vez en cuando le tocaba algún cliente problemático, pero siempre lograba salir avante de la situación. Sin embargo, no fue así el lunes 31 de julio del año 2023. Aquel día el adolescente se vio envuelto en una discusión con un hombre que buscaba que lo atendiera rápido, pues supuestamente tenía mucha prisa, no le importaba el número de personas que estuvieran delante de él, por lo que Santiago le pidió que esperara su turno y él realizaría el servicio lo más rápido posible, aunque el tono que se lo dijo no le gustó para nada al tipo. De modo que sin pensarlo dos veces, el sujeto, la bestia esta, entró a un área exclusiva para trabajadores donde se encontraba el niño de 15 años apoyado en una mesa. Apenas soltó unas cuantas palabras y enseguida le conectó un volado de izquierda en el rostro. Santiago intentó defenderse como pudo, pero no logra hacer mucho. Parecía que el hombre conocía o practicaba algún deporte de contacto. Fue casi un minuto de puras agresiones y nadie se acercó para intervenir, más que una compañera del adolescente. Una vez terminó con la golpiza, el cliente se retiró del lugar acompañado por una menor de 12 años y a bordo de una camioneta Hummer en color amarillo como si nada hubiera pasado. En cambio, Santiago se quedó en el suelo totalmente malherido y fuera de sí. Apenas concluyó su turno, tuvo que ser llevado a un hospital debido a que tenía fractura en el pómulo y en la nariz, así como una inflamación en el cerebro. Por lo anterior, el video del momento, capturado por cámaras de seguridad, fue compartido en redes sociales. Se quería dar con el responsable de la agresión para que autoridades lo detuvieran por homicidio en grado de tentativa. Y gracias a que el rostro del atacante se lograba apreciar con bastante claridad, su identidad no tardó en ser revelada. Se trataba de Fernando Medina Ramírez, mejor conocido por su apodo del Tiburón, un licenciado en Derecho y peleador de artes marciales mixtas. Antonio Nieto, periodista especializado en temas de seguridad, fue el encargado de compartir los detalles a través de su cuenta de X o de Twitter. Santiago, acompañado por su familia, desde el hospital ya había interpuesto una denuncia, por lo que solo faltaba que autoridades de San Luis Potosí, donde había tenido lugar los desafortunados hechos, arrestaran al tiburón. No fue sino hasta la tarde del sábado 5 de agosto del año 2023 que Medina Ramírez fue puesto en custodia. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, en sus redes sociales. Aquí no cabe la impunidad, acaba de ser detenido Fernando, era lo que aseguraba el mandatario. Se decía que, como su víctima era un chico menor de edad, podía enfrentar cargos con penalidad agravada, sumado a que era un experto en artes marciales. La Fiscalía General de San Luis Potosí exigió una pena de entre 12 y 50 años de cárcel. Mientras todo lo anterior tenía lugar, por otra parte, Santiago fue dado de alta del hospital con valoraciones médicas que señalaban no iba a tener secuelas por la agresión. Aunque, de todos modos, el gobierno no lo abandonó y le siguió apoyando con rehabilitaciones físicas y psicológicas. De igual manera lo hizo Subway, quien cubrió una indemnización y le pagó todas las prestaciones y proporcionales que le correspondían al adolescente, una vez que este ya no quiso reanudar la relación laboral con la cadena. Pero, pese a que el tiburón había sido vinculado a proceso y encerrado en el reclusorio de La Pila durante meses, fue puesto en libertad. La razón, un amparo para reclasificar el delito a lesiones graves.
lo que resultó en la medida cautelar de suspensión condicional del proceso. Ahora con ello, Medina Ramírez podrá terminar su proceso tan solo pagando la reparación del daño y con medidas alternas como no acercarse a Santiago, situación que evidentemente ha dejado consternada e indignada a toda la ciudadanía, no solo en San Luis Potosí, sino en todo México. Se suponía que solo comería pescado, pues tenía mucha hambre y nada más. Sin embargo, tras hacerlo, terminó en un hospital con todas las extremidades amputadas. La causa, una peligrosa bacteria. Laura Barajas, de 40 años de edad y con residencia en California, en Estados Unidos, se dirigió con rumbo a un famoso mercado local de San José. Ya no sabía qué hacer de comer para ella y para el resto de su familia, más se le ocurrió la idea de preparar algo proveniente del mar, que hacía buen tiempo no cocinaba, así que acudió a comprar camarón, salmón y tilapia, este último, uno de los pescados que más importa al año al país de las barras y las estrellas. Una vez le vendieron todo lo anterior, la mujer regresó a casa. Pensaba darle a probar a su hijo Gael, de 6 años de edad, de lo que iba a hacer. Sin embargo, el menor pidió que mejor le hiciera de comer otra cosa. Después de todo, no era mucho de su agrado. De igual forma, José, su marido, solicitó otra cosa, ya que tampoco era de su estilo el comer a los animales del mar. Fue entonces que, ya que estuvo lista la comida, los tres procedieron a ingerirla y hasta ahí todo bien. Pero al paso de los días, Laura comenzó a sentirse demasiado mal. Tenía fiebre, vómitos, escalofríos, entre otras cosas, por lo que optó por acudir a un hospital. Entonces, ya que llegó al nosocomio junto a su esposo, los médicos la trataron con urgencia, pues aparentemente presentaba una sepsis completa, es decir, una afección médica grave causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección. De modo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para tratar de detener todos los problemas que se le estaban presentando, pues entre otras cosas su riñón también estaba fallando. Inclusive se tuvo que recurrir a un coma inducido donde se le conectó a un respirador para asistirla. Los especialistas sabían que era una situación de vida y muerte y que debían hacer todo lo que fuese necesario para que siguiera en el plano terrenal, por lo que el 13 de septiembre del año 2023 tomaron la decisión de amputarle sus 4 extremidades para que lo anterior fuera posible. Más aún había que identificar a la bacteria responsable de todos los daños y afectaciones en el cuerpo de Laura. Fue así que tras diversos análisis y estudios finalmente dieron con ella la Vibrio vulnificus, una bacteria potencialmente mortal que, por lo general, suele encontrarse en mariscos crudos y agua de mar. De forma que no se contrae solamente por ingerir alimento en mal estado, sino también, por ejemplo, entrar al mar con una herida abierta en cualquier parte del cuerpo, tal y como le sucedió a una mujer de quien igualmente se habló en el canal, Jennifer Barlow, modelo y actriz, la cual por su parte le retiraron una pierna tras contraer la fascitis necrotizante por ingresar al océano con un corte por depilación. Y aunque si bien en ambos casos se catalogó a las bacterias como come carne, en Barajas tuvo un impacto aún mayor. A raíz de ello, Ana Mesina comenzó con un programa de recaudación de fondos para ayudar a la familia a sobrellevar los gastos a través de la página GoFundMe, plataforma norteamericana especializada en la financiación colectiva y con fines de lucro, que permite a cualquier persona recaudar dinero, así sea para cosas tan simples como celebraciones y cumpleaños o tan complejas como accidentes y enfermedades. Que por otra parte, el estado de Laura hasta la grabación de este video no ha mejorado, aunque tampoco ha empeorado, simplemente sigue igual en estado delicado. Pero aunque pareciera algo alejado para más de uno por aquí, incluyéndome, de acuerdo con cifras oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, la bacteria que ingirió Barajas causa aproximadamente 80,000 enfermedades al año en la nación norteamericana. De esas personas infectadas, 1 de cada 5 fallece, por lo que prácticamente es cuestión de suerte la gravedad de los síntomas en los afectados. Sufrir de presuntas alucinaciones y esquizofrenia paranoide es motivo suficiente para librarse de la cárcel después de haber quitado una vida. Pues sí, siempre y cuando seas diagnosticado o diagnosticada con ello, claro está. Como en el caso de Isabela Guzmán, quien se libró de ser castigada con todo el peso de la ley tras terminar con la vida de su madre de 79 ataques con un arma punzocortante, luego de que se descubriera que padecía de dichas enfermedades mentales. Originaria del país norteamericano, Isabel Guzmán nunca tuvo una buena relación con su madre, Jun Mi Hoy, aun y cuando era pequeña.
situación que empeoró cuando sus progenitores optaron por separarse debido a sus constantes peleas, y que lo hizo todavía más cuando June se comprometió con un hombre llamado Ryan. Debido a ello, la mujer llegó a un acuerdo con su exmarido Robert Guzmán, compartirían el cuidado de la menor de edad. Fue entonces que las fuertes discusiones que tenían madre e hija por fin dieron cese, o al menos ya no eran tan intensas como antes. Parecía como si Isabela hubiese encontrado en su padre un refugio en medio de la tormenta que representaba el convivir con su progenitora. Así, la misma chica le pidió a Robert que la llevara al lugar donde estaba viviendo, aunque fuese por una temporada, a lo que éste aceptó. De modo que la entonces adolescente perdió toda comunicación con Mi-hoy. Y al final de cuentas, eso era lo que quería. Tan pronto comenzó a estudiar cerca del barrio donde vivía con su padre, empezó a desarrollar un lado, por decirlo de algún modo, rebelde. No entraba a clases y en cambio se iba a otros lugares a divertirse. Inclusive a veces se quedaba en casa de Guzmán todo el día sin hacer nada, dormida o simplemente acostada. Pero esos lujos cambiaron de nueva cuenta cuando Isabela tuvo que volver con su madre. Aunque lo que no cambió fue el lado rebelde de la ya joven de 18 años de edad, cosa que se le sumó a lo de la mala relación que ambas tenían. Y fue en agosto del año 2013 que la situación comenzó a ponerse cada vez más tensa, como en un punto de no retorno, y es que June acudió a denunciar a su hija ante las autoridades por unas supuestas amenazas de muerte que recibió por parte de ella. Si bien no llegaron a nada físico, Isabela se había puesto demasiado agresiva, al menos verbalmente. Asimismo, al llegar a casa, Mi-hoy llamó a Robert para explicarle lo que había acontecido aquel día, ya que Isabela le había enviado por ahí un mensaje que decía: pagarás por esto. Cuando ambas se vieron, no intercambiaron ni una sola palabra. En cambio, hubo miradas retadoras, en especial por parte de la chica. Y fue más de lo mismo hasta el 28 de agosto del año 2019, días después del incidente. La mujer se había ido a bañar tras llegar a casa luego de una exhaustiva jornada de trabajo, cuando de pronto fue atacada por Isabela, quien se metió al baño a escondidas y le clavó un objeto punzocortante a June en 79 ocasiones, algo sumamente brutal. Ryan, quien se encontraba en la sala y quien hasta entonces solo se había mantenido al margen de la situación, se percató de algunos ruidos, pero no les prestó mucha atención y siguió con lo que estaba haciendo, cenando. Pensó que Isabela había puesto una película a todo volumen en su habitación o algo así por el estilo. Fue hasta que vio a la joven demasiado agitada y cubierta de rojo huyendo del domicilio que se dio cuenta de que lo que había estado escuchando no había sido un largometraje. Ryan subió lo más rápido posible por las escaleras para intentar auxiliar a su esposa, si es que lo necesitaba, pero al buscarla y llegar al baño solo se encontró con su cuerpo ya sin vida. Yacía sin ropa y en medio de un enorme mar rojo con decenas de heridas y cortes profundos. Te recuerdo, 79. De lo sucedido, el hombre dio aviso a los servicios de emergencia 911, quienes al llegar solamente pudieron confirmar el deceso de la mujer. Tras ello, las autoridades comenzaron con un despliegue para dar con la responsable y luego de 2 días de búsqueda, finalmente la encontraron. Ya durante el juicio, a Isabela se le diagnosticó con alucinaciones y esquizofrenia paranoide, padecimientos que no se había tratado antes porque nunca había manifestado algo así tan grave, hasta que el 28 de agosto del año 2019. Por dicha razón, con todo lo presentado por la defensa, en lugar de ser procesada como adulta y recibir una condena de pena capital, fue declarada como inocente por haber actuado bajo un alucinamiento. Es hasta el día de hoy que Isabela Guzmán sigue recibiendo ayuda psicológica para reintegrarse a la sociedad. Si bien tiene permiso para salir del centro donde es tratada durante cortos periodos de tiempo, nunca lo hace si no tiene un GPS consigo en una de las piernas. Acuérdate que en el canal principal de Pepe Misterio se suben los podcasts los días lunes a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y si ya te perdiste alguno, le puedes poner en YouTube Pepe Misterio Podcast y te va a salir una playlist en la parte de arriba.